Muy buenas a todos, bienvenidos a Entrevistas Ágoras, el espacio de la Universidad Surcolombiana en el canal universitario Zoom. El día de hoy tenemos la grata presencia de el inventor joven Cristian Camilo Polo Caquimbo, quien ha obtenido hace poco por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio el título de patente de invención respecto de su invento, el cual fue desarrollado en cotitularidad con la Universidad Surcolombiana. Hoy vamos a conocer un poco de él, quién es Cristian Camilo, cómo se desarrolló este invento y saber los trámites o cómo es un trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio para obtener una patente. Cristian, muy buenas, bienvenido. Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación, estoy encantado de estar aquí compartiendo con usted y con todos los televidentes. Muchas gracias a usted, Cristian, por hacer presencia en este programa de la Universidad Surcolombiana para el canal universitario Zoom. Cuéntenos, ¿quién es Cristian Camilo? ¿Qué edad tiene Cristian Camilo? Porque es que normalmente ver personas con patentes, pues digamos que el común es pensar que son personas de avanzada edad, científicos, personas, digamos, con cierto número de años, pero realmente vemos que usted es una persona bastante joven. Cuéntenos, ¿quién es Cristian Camilo? ¿Cuántos años tiene usted, Cristian? Bueno, muchas gracias, tengo 27 años, soy ingeniero electrónico egresado de la Universidad Surcolombiana y de repente lo que acabas de decir pues es comúnmente muy apreciado. Sin embargo, el tener una patente no significa tener un gran número de años. De hecho, como lo vemos en este caso y en muchos otros en el país, las invenciones no nacen necesariamente de una gran trayectoria académica, sino de una necesidad, que alguien es capaz de verla, identificarla y tomar acción sobre ella. Perfecto, es totalmente cierto. Precisamente esa es, digamos, la finalidad de las patentes, poder sosegar o poder, digamos, solucionar ciertas necesidades o problemáticas evidenciadas en la comunidad, como usted muy bien lo ha dicho. Pero entonces cuéntenos, Cristian, ¿usted en qué año se gradúa de la Universidad Surcolombiana? Yo me gradué en el año 2014. eh, Fruto de mi trabajo de grado, puedo llevar esta iniciativa, esta idea que hoy es una patente de invención nacional, a la oficina de Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social de esta misma casa de estudios. Allí ven el potencial suficiente para iniciar un trámite de patentabilidad y es como alrededor del 2017 cuando se da el primer paso y se presenta formalmente ante la Oficina de Propiedad Intelectual en Colombia, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Perfecto, bueno, nos adelantamos un poco en cuanto a lo que tiene que ver con ya llevar a cabo el trámite, pero yo quisiera saber, previo a eso, Cristian, ¿cómo nace la idea? ¿Cuál fue la problemática que usted evidenció precisamente, que quiso solucionar con este invento en el momento en el que usted realiza su trabajo de grado? ¿Y cómo puede llegar a desarrollarla usted? ¿Qué acompañamiento tuvo por parte de la universidad? Y hasta qué punto, digamos, ese acompañamiento fue lo suficientemente positivo para los fines de ese invento, para de esa manera poder nosotros llegar a lo que hoy tenemos, que es la patente o el proceso que se inició en el 2017, como usted nos comentaba. Bueno, la invención está dirigida a una población específica con una problemática real y latente para el día de hoy. Estamos hablando de una población con diabetes, diabetes mellitus, y surge como respuesta a esa necesidad. Yo tengo diabetes desde hace unos buenos años y como consecuencia de todo el control médico que he venido llevando a lo largo de mi vida, pude evidenciar una situación que no estaba siendo atendida por los medios científicos que ofrece la medicina y que ofrece la terapia para la diabetes hasta la actualidad. Entonces, desde la ingeniería lo que pudimos fue atacar esta problemática y proponemos una solución muy innovadora, de allí que fue fruto de un objeto de patentabilidad y se realiza en el año 2013. Es con el acompañamiento del programa de ingeniería electrónica, el grupo de investigación UNITCOM y de la mano del ingeniero Jesús David Quintero Polanco, quien fue el docente director del trabajo de tesis. Junto conmigo estuvo el ingeniero Ricardo Quintero, fue mi compañero de tesis, y en conjunto hicimos la propuesta para el trabajo de fin de carrera. Con posterioridad, el trabajo pues ya vino iniciando todo el proceso de patente, que es lo que venimos pues al día de hoy. Bueno, Cristian, perfecto. A la época del
2013 que usted nos menciona que se da el trabajo de grado, ¿qué tenía usted en ese momento? ¿Qué llegó a desarrollar hasta ese punto con el grupo de investigación UNICOM y con esa asesoría del profesor Jesús David y con el acompañamiento de su coequipero en ese momento? ¿Qué se tuvo hasta ese momento? ¿Qué prueba realizó? ¿Logró tener algún tipo de campo de acción o simplemente tenía una documentación nada más que acompañara ese invento? En el 2013 se gesta la idea como tal, se identifica claramente cuál es la problemática, cómo se va a atacar dicha situación, cuáles son los ejes de acción a partir de la ingeniería, cómo la ingeniería electrónica puede contribuir a mejorar una situación real y tangible, y desde entonces se empieza a gestar un proyecto. El proyecto culmina en el año 2014, mismo año en el que yo recibo mi título de ingeniero, fruto de la aprobación de dicho proyecto. Perfecto, me parece bastante positivo lo que nos acaba de mencionar, cómo la ingeniería electrónica puede llegar a colaborar o ayudar a cierto grupo poblacional en específico de las personas que sufren de esta patología, que como usted bien lo ha dicho, usted es, digamos, testigo directo de lo que se llega a vivir con una diabetes que en última su invento, que ya vamos a hablar de él, nos permite o le permite a las personas que la sufren tener un nivel de vida un poco mejor, tener una alimentación más balanceada, una alimentación que esté más acorde a sus necesidades y pues hombre, es un tema bastante positivo que la ingeniería, no solamente refiriéndonos a temas netamente industriales, sino más que todo medicinales, puede entrar a jugar un papel importante acá. Bueno, Cristian, ¿cómo llega la Vicerrectoría de Investigación a este punto? Ahora sí, en el 2017 que se radica la patente, perfecto, pero ¿cómo fue el antes? ¿Cómo llegó usted a la Vicerrectoría? ¿O cómo fue ese momento en el que usted puede llegar a entrar a ese mundo de poder explorar una posible patente con la Universidad Surcolombiana? Y bueno, antes de responder la pregunta, decir que ciertamente sí, el objetivo de la patente, de la invención, es llegar a un mejor vivir. Es ese el eje central, es aplicar la ingeniería y aplicar todos los conocimientos que a lo largo de mi vida he podido adquirir a permitir o a facilitar el medio de vida de todas las personas que pueden ser susceptibles de padecer la enfermedad. Llego a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social en el año 2016, terminando año en realidad. Nos acercamos a la oficina de proyectos especiales para presentar el proyecto y allí luego de una etapa inicial de estudio se realizan conversaciones para incluir el proyecto en las primeras 5 patentes que la Universidad Surcolombiana presentó ese año. Fue la primera vez que la universidad hacía una convocatoria de este tipo y pues nos sentimos muy honrados al haber sido escogidos para integrar el equipo de 5 personas que participaban. Pues gracias a Dios la patente fue concedida este año y estamos pues maravillados con ello. Cristian, de pronto dentro de las preguntas preliminares se me quedó algo por fuera. ¿Usted utiliza el método, el sistema patentado? ¿Usted es una persona que en el ámbito como bien lo dice, padecer quizás esta patología, usted utiliza a diario o en ciertos momentos ese sistema? Sí, sí lo he utilizado. De hecho tuvimos la oportunidad hace algún tiempo de utilizarlo con un grupo de 25 voluntarios. Todos ellos quisieron ser partícipes de la utilización de la invención, pero quisiera que lo habláramos justo después de haber descrito de qué se trata para que sea mucho más claro de que sí. Tiene toda la razón, Cristian. Cuéntenos de qué trata el invento, pero más allá de verlo como una patente que tiene un componente jurídico, un componente de ciertos parámetros establecidos por la superintendencia, cuéntenos qué fue lo que usted diseñó en ese trabajo de grado que hoy se ve materializado precisamente en este título de patente. Bueno, es una herramienta médica no invasiva destinada a cuantificar los carbohidratos presentes en los alimentos de los pacientes o de cualquier persona, y para aquellos usuarios que utilicen insulina permite dar una estimación más acertada de la dosis de insulina requerida para determinada ingesta de alimentos. Esa es la invención como tal. Okay. Entonces la prueba que usted nos iba a mencionar precisamente estuvo dirigida a cierto tipo de personas, o cómo fue ese momento que usted nos iba a decir. La prueba, como bien mencionaba,
Se realizó sobre 25 voluntarios, todos ellos fueron conscientes de que era una tecnología que estaba en desarrollo, cuyo prototipo aún sigue en pruebas, pero utilizamos únicamente una de las dos funciones que acabo de mencionar. La primera función es cuantificar carbohidratos y la segunda es determinar o estimar las dosis de insulina apropiadas. La primera es mucho más sencilla y cualquier persona puede realizarla, y fue esa la función que utilizamos. Los resultados fueron en verdad muy reveladores y muy dicientes en términos cuantitativos. ¿Cómo yo los cuantifico? ¿Cómo se cuantifican esos niveles o esas cantidades de carbohidratos o de insulina que usted me está mencionando? Listo. Hay muchas maneras, en verdad las hay, pero lo más importante es por qué los cuantificamos. Resulta que los carbohidratos son la base fundamental, el cimiento sobre el cual se realizan los cálculos para las dosis de insulina de los pacientes con diabetes. De allí que cualquier persona con diabetes va a estar más familiarizada con el término que una persona que no tiene la enfermedad. Los carbohidratos representan alrededor del 95% de los requerimientos insulínicos del paciente y en consecuencia son muy fundamentales a la hora de determinar una dieta balanceada para el paciente. Lo que hacemos con la invención es determinar cuántos carbohidratos tiene determinada comida o un alimento individual o un grupo de alimentos si hablamos de un almuerzo o una cena. Actualmente la técnica más utilizada es la cuantificación a través de la vista. Entonces hacemos una analogía del plato con una serie de parámetros establecidos, no estandarizados como lo son el tamaño del puño o el tamaño de la palma de la mano. Resulta que si comparamos, el tamaño de mi mano puede ser diferente a la suya y entonces no vamos a tener un patrón idóneo para hacer una cuantificación y en consecuencia los números míos podrían ser diferentes a los suyos, como lo es al día de hoy. O sea que la cuantificación que se realiza normalmente la primera es a ojo, la primera cuantificación. Exactamente. Vamos a unos anuncios y ya regresamos en su programa Entrevistas Ágoras para el canal universitario Zoom. Bienvenidos nuevamente a Entrevistas Ágoras, bienvenidos nuevamente a Entrevistas Ágoras, el programa de la Universidad Surcolombiana para el canal universitario Zoom. Les recuerdo que estamos acá en presencia del inventor joven Cristian Camilo Polo, quien obtuvo hace poco un título de patente en compañía de la Universidad Surcolombiana y del cual nos está comentando de cómo es esa cuantificación de carbohidratos que se realizaba o que se realiza comúnmente y cómo ha llegado su invento a realizarla de una manera un poco más específica y detallada. Síganos contando, por favor, Camilo, que por anteriores circunstancias nos tocó parar ahí, pero quisiéramos seguir conociendo de cómo se hace esa cuantificación. Claro, Sebastián, muchas gracias. Entonces, como comentaba hace un momento, actualmente lo hacemos a través de un tanteo, por mencionar algún término. Entonces, asemejamos el tamaño de los alimentos a objetos que están estandarizados, pero que no son iguales para todas las personas, o a nuestros mismos partes del cuerpo, el pulgar, la mano, la palma, el puño, y resulta que eso no nos permite llegar a una medición sin incertidumbre. De allí que las dosis de insulina que nosotros calculamos muy seguramente van a tener un error. Y ese error puede ser realmente fatal si supera unos estándares y llega a interferir en el ciclo metabólico de la glucosa del paciente, que sería muy grave. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es trayendo una invención que permite determinar o tratar de eliminar la incertidumbre de la cuantificación de carbohidratos haciéndolo en un solo procedimiento. Tenemos la herramienta, a través de ella y basados en el peso de los alimentos, podemos determinar cuántos carbohidratos tiene determinada porción o un conjunto de alimentos.
Eso es verdaderamente útil si consideramos que habitualmente comemos más de 3 veces por día. Entonces nos estaría eliminando esa incertidumbre y estamos avanzando en la terapéutica para el control de la enfermedad. Es decir, que ¿qué es lo que nos está previniendo o qué es lo que está realmente subsanando este invento? Porque usted nos dice que el hecho de no medir bien los carbohidratos o no medir bien los niveles de insulina que debe tener un paciente resulta siendo catastróficos o pueden resultar siendo catastróficos. ¿Cuáles son esas consecuencias que podría llegar a generar, Camilo? Pues en términos numéricos, puedo resumir esa pregunta en el resultado de un estudio que se realizó en el año 2012 en España, en el que determinaba que alrededor del 64% de las personas que estimaban dosis de insulina lo hacían mal como consecuencia de una mala cuantificación de carbohidratos. Si hablamos del 64%, estamos hablando de más de la mitad de las personas que lo hacían en ese estudio. Pero la situación es muy similar acá y eso se entiende y tiene sentido en la medida que las técnicas que utilizamos actualmente no son idóneas para determinar los carbohidratos de los alimentos. ¿Cómo yo voy a determinar los carbohidratos con la palma de mi mano o con el dedo? O sea, realmente es que hay algunos textos que los asimilan, los ponen como una analogía para determinar esos niveles. Ciertamente lo es. La forma más común de instruir a las personas en el manejo de la patología y de la cuantificación de estos elementos es que le dicen, si tenemos una taza de arroz, hagamos la analogía de esa taza con la forma de la mano, o la carne, una porción de carne que equivalga a la palma de su mano. Pero entonces es bien complicado cuando tenemos a niños haciendo la cuantificación. Y menciono a los niños porque son la población que más influencia tiene para la adquisición de la diabetes en edades tempranas, la diabetes tipo 1. ¿Desde qué edad usted sufre de diabetes, Cristian? Desde los 6 años. ¿Y cómo ha sido eso? Quiero de pronto dejar a un lado el tema un poco de la patente vamos a llegar a saber cómo fue el proceso, pero quisiera saber que usted nos vislumbra a nosotros, de pronto los que estamos viendo este invento, cómo es realmente una persona que desde los 6 años padece esta enfermedad, logra, digamos, tratar de salir avante, aunque son enfermedades totalmente tratables, pero logra a partir de eso concretar un invento tan significativo que no solamente lo beneficia a usted, beneficia a gran parte de la humanidad. Cuéntenos cómo ha sido para usted eso. Pues ciertamente no hay que tratarla, o yo soy partidario de no tratarla como una enfermedad, no es catastrófica como tal, es una enfermedad vitalicia, que es un término diferente. Lo que sucede, o la mejor analogía que podríamos tener es hablar de un estilo de vida. Y muchas veces es un estilo de vida más saludable y más apropiado a los términos médicos que una persona puede tener, a los mejores términos de vida. Ha sido claramente un aprendizaje largo, ya son 20 años que acumulo teniendo la enfermedad, pero ciertamente han sido aprendizajes muy bien llevados y pues que ahora me permiten tener o ser coequipero de una patente de invención nacional que tiene pues una proyección enorme. Estos aprendizajes pues han sido maravillosos, han habido momentos duros claramente. El descubrir que había una enfermedad pues fue una situación difícil, aunque tenía una temprana edad. El apoyo de mi familia ha sido fundamental, de mi mamá, mi papá y mi hermana. Ciertamente han sido el eje que me ha permitido poder sobrellevar la enfermedad de la mejor manera posible. Y es desde allí, desde estos aprendizajes, que he podido determinar cuáles son las necesidades verdaderas y en primera persona, descubrirlas, tratar de ahondar en ellas, hacer una investigación profunda al respecto y determinar una alternativa de solución que espero yo pueda ser de gran utilidad para todas las personas nacionales e incluso de fuera del país. Como ustedes lo pueden oír, Cristian es una persona brillante, es un señor, si lo podemos decir así, porque realmente es muy joven, con un gran léxico, tiene unas grandes capacidades, así lo ha demostrado y hoy lo ve reflejado en obtener una patente de invención con tan solo 26 años. Entonces, Cristian, cuéntenos, ahora sí, ¿qué es un proceso de patente? ¿Cómo es eso de ser un proceso de patente? Usted que lo vivió en carne propia y en primera persona, como lo menciona,
¿Qué se siente hacerlo? ¿Es muy difícil? ¿Es imposible? ¿Qué es lo que se requiere para ello? Bueno, el proceso no es imposible, claramente no lo es, por eso estamos acá presentando pues un resultado. Es un proceso que toma un tiempo, porque es un estudio complejo que realiza la entidad encargada de realizar ese tipo de investigaciones, pero es un proceso que permite enriquecer grandemente la invención o aquello que se va a patentar. En nuestro caso partimos de una idea, presentamos a la vicerrectoría un prototipo inicial, iniciamos un estudio para determinar si en algún lugar del mundo había una herramienta similar o que realizara las mismas funciones y poder decir nosotros somos los pioneros con nuestra invención. Efectivamente se realizó de la mano de la vicerrectoría este estudio del que hablo y finalmente hemos podido llegar a la superintendencia y decir tenemos esta invención, por favor queremos para ella los derechos de protección que nos otorga el Estado a través de las patentes. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que se presentaron dentro del proceso como tal? Principalmente los tiempos de estudio que tenía la Superintendencia de Industria y Comercio para cada uno de los requerimientos que se hacían. Hablamos de tiempos que superaron el año para el primer caso. Nuestro requerimiento se realizó en el 2017 y fue solo hasta el 2018 que tuvimos la primera respuesta de la Superintendencia. Cuando usted habla de requerimientos, ¿a qué hace referencia? Resulta que para patentar una invención o un producto de utilidad, como fue el caso, la persona que realiza la solicitud debe solicitarle a la superintendencia que revise las reivindicaciones o los puntos de los que trata su invención. Esto tiene un proceso normativo que está determinado por la ley a través de la comunidad andina, la decisión de la comunidad andina, y este trámite toma un tiempo significativo en el estudio. ¿Cuántos requerimientos obtuvo su patente? 2. 2 requerimientos. Bueno, y a pesar de 2 requerimientos, eso es porque la superintendencia tenía claro que quería otorgar el título de patente, pero debía de alguna manera llegar a estar totalmente convencido para ello. Pero cuéntenos un poco, ¿a qué puede hacer referencia un requerimiento en caso de una patente? Al hacer la solicitud de una patente debemos establecer primero el marco en el que se desarrolla la invención, a quiénes va a afectar, un pequeño resumen de qué se trata y unas reivindicaciones que son un listado de características clave y descriptivas sobre lo que se pretende patentar. Al hablar de patentar hablamos de unos derechos que otorga el Estado al inventor o a quien presente la solicitud a cambio de una protección que el mismo Estado otorga y se encarga de mantener por el número de años que la patente sea obtenida. ¿Cuántos años son en la caso de la suya? 20 años contados a partir del momento de la presentación. Es decir, estamos hablando de una patente concedida hasta el 2037. Hay bastante tiempo, pero hay que aprovecharlo al máximo. Cristian, cuéntenos, ¿cuál fue el apoyo que recibió usted por parte de la Universidad Surcolombiana dentro del trámite de la patente? Pues el apoyo de la universidad ha sido sin duda muy grande. Soy un egresado de la Universidad Surcolombiana, del programa de Ingeniería Electrónica, como ya lo he mencionado a lo largo de esta entrevista. A través de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social pude iniciar el trámite de patente, de patentabilidad de la invención, y es en colaboración con ellos que podemos obtener finalmente nuestra patente de invención. Por eso, pero bueno, ¿y en qué radicó? ¿La universidad asumió gastos, asumió la asesoría? ¿En dónde radicó, digamos, ese acompañamiento desde ciertos aspectos puntuales? Con la universidad se realizó un acuerdo de cooperación. La universidad era una parte, yo era la otra parte, la contraparte. En conjunto lo que hacíamos era tratar de realizar una sinergia para llevar la invención a feliz término. La universidad se comprometió a hacerse cargo de todo el proceso de patentabilidad junto con los costos. Yo me comprometí a poner al alcance de la universidad la invención mía, de mi autoría, y en conjunto pues acordamos llevar a feliz término con todo lo que ello significa. Hablamos de construir un prototipado, de mejorar la construcción de dicho prototipo. Más adelante se van a evaluar características como adquirir una marca para la invención que ya tiene los derechos de protección de patente e incluso hacer una valoración de los costos asociados a la invención.
una valoración de intangibles como se conoce en el medio. Pues perfecto, Cristian. De verdad, muchísimas gracias por haber atendido a esta invitación de Entrevistas Ágora de la Universidad Surcolombiana para el canal Zoom. Nos resta sino agradecerle como Universidad Surcolombiana el haber compartido con esta institución ese invento y poder tener la posibilidad de que hoy en día ambos, tanto usted como la universidad, gocen de un título de patente más. El cuarto para la universidad, que no es un tema menor, teniendo en cuenta que la universidad en toda su historia no había obtenido ningún título de patente, y en un tiempo de 5 años ya que vienen trabajando desde el 2015 más o menos este tema, se viene trabajando en la universidad, ya tenemos 4 títulos de patentes y esperamos sigan siendo muchos más. Muchas gracias, Cristian. Esperemos que los procesos subsiguientes que usted menciona que vienen a cabo con la patente pues se sigan dando de la mejor forma y que podamos beneficiar, y hablo podamos porque soy Universidad Surcolombiana y me siento también propio en este invento, podamos colaborarle a la humanidad que lo requiera y que lo necesite. Muchas gracias, Sebastián, muy apreciadas sus palabras, y claro que sí, este es el objetivo, llevar a feliz término la invención, que sea útil para muchas personas y que claramente lo sea para la universidad, mi casa de estudios, y que sea un baluarte y una muestra más de que en la universidad pues son muchas las producciones que se realizan en favor de la sociedad. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en Entrevistas Ágoras, que tengan un feliz resto de día.